Gracias, Olivia, por tu historia. ¿eh? Deciros que yo opino que explicar historias a los niños es más difícil que estar aquí. Es, por lo menos para mí. Eh, habrá opiniones diferentes y no es un debate, pero eh, tiene mucho valor y bueno, pues queremos agradecerle a ella por el esfuerzo que ha hecho, porque los niños son niños. Oye, yo recuerdo que una vez estaba en la iglesia de Urgell y tuve un periodo, yo es que he tenido periodos, tuve un periodo de 6 años que no estuve de pastor, estuve en Huelva, Orense y luego había estado de pastor de tal, luego volvimos a Barcelona y bueno, mi hijo pequeño, mi hijo mayor tenía 6 años o 7 y bueno, estaba por el pasillo bueno, mi hijo mayor, todo el mundo lo conocía en Urgell porque tenía los pelos que parecía en pincho, que parecía el de Mafalda, ¿cómo se llama? ¿eh? El Manolito, parecía, todo el mundo decía, tu hijo se parece a Manolito, y era un tremendo. Y un día subió por el pasillo, ya sabéis, la iglesia es amplia, subió rápido, yo se lo seguía, subió al púlpito, menos mal que estaba Carlos Catalán, de predicador, que sabe, y yo lo iba a coger y se escapó, lo iba a coger, se escapó, bueno, fue la risotada de la iglesia, y oye, al final es una anécdota graciosa que siempre recordaré. Al final los niños son niños y tenemos que aceptarlos y quererlos como son. Muy bien. Yo quiero... ¿Se me oye bien? Vale. Es que yo quiero agradecerle a Joan Prat, a mi amigo Joan Prat, por invitarme. Quiero deciros que la primera vez que yo entré en la iglesia adventista fue una escuela sabática de adolescentes y yo que era súper tímido, o sea, que hay cosas que, bueno, que gracias a Dios hemos mejorado, ¿no? Me quedé en el rincón de la entrada porque llegué solo y me salieron a buscar y entré. Tenía 14 añitos. I tu em donaves la primera, em vas donar la primera lliçó d'escola sabàtica de la meva vida. No sé si esto lo habíamos hablado nunca, pero lo recordaré toda la vida, toda la vida. Ya no el contenido, porque tampoco me acuerdo, pero él y otras personas eran los encargados de los adolescentes y eran unos maestros excelentes. Y aunque no estuviera aquí, porque diría lo mismo. Son recuerdos bonitos de tener. Y bueno, ¿qué decir de sus hijos, de Iván y Oliver, compañeros? Iván de habitación y Oliver y Iván íbamos constantemente juntos. El primer ordenador que hubo en el Colegio Adventista Sagunto lo tuvo Iván. Y él me decía, espera, te has de comprar un ordenador. Y yo, ¿y para qué? ¿Para qué quiero si ya escribo los cultos en la mano? Claro, es que el comienzo de los ordenadores parecía un poco para algunos, es para escogidos, ¿no? ¿Qué tiempos? En fin, hoy el tema que tengo para presentar, que el Señor me inspiró, y es un tema que, bueno, pues ya he dado en alguna iglesia, es el tema del valor de los valores débiles en tiempos duros. El término original, porque yo este lo escribí en catalán y luego lo he traducido al castellano, o sea que cosa rara porque comencé en Urgell, ¿no? El primer culto que di, este culto. Temps, ¿cómo era? Valors tous en temps durs. Me gusta más el tous que débiles. Valors tous en temps durs. ¿Qué es importante? ¿Por qué yo he pensado en hablar de los valores? Porque hoy se habla de valores, pero se habla de valores y parece que se olvida algunos valores que nosotros debemos de tener en cuenta. Para vivir con valores hace falta valentía. Para vivir con esos valores hace falta audacia, porque significa seguir la voz interior, significa que lo que sale de dentro, lo que sale de la persona, pues
al finalmente es lo que compartimos. Hemos de evitar la tendencia de repetir lo que hacen los demás, sin plantearnos lo que nosotros queremos hacer. Tener valores requiere coraje, requiere una decisión consciente. Y nosotros somos cristianos y tenemos valores que debemos recordarnos a nosotros mismos el valor en sí mismo para que seamos conscientes de que debemos de vivir con esos valores. Los valores en sí son fuerza motriz, nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. El ser humano se mueve por dos razones generalmente, por necesidad y por valores. Ojo, a veces la necesidad ocupa el espacio de los valores. Ojo, hay personas cuyo valor ha ocupado todo el espacio de su vida. Cristianos y no cristianos, ¿eh? Ojo, que la exclusividad nunca está en nada. Los valores nos mueven, nos conmueven, nos llevan a hacer grandes cosas, a superar todo tipo de barreras y resistencias, a vencer dificultades. Los hombres somos capaces de ir mucho más allá, de vivir conforme a una manera de ver espiritual y de romper ese aspecto de estricta necesidad. Necesitamos ganar dinero, tener un sustento, comer, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sentido tiene solo eso? Por eso es que todos los seres humanos tienen valores ocultos, normalmente, salvo que ya se haya pasado a un caso de una persona que ya es... Pero todos los seres humanos tienen valores que en ocasiones están ocultos. No es verdad, como decía el pensador francés Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza. No está. Ah, vale. Sí, yo es que me muevo y no... Ah. Con las gafas, todo. Sí, sí, se oye bien, ¿no? No. Vale. Perfecto. Vale. Muy bien. Vale. Vale. No, todo lo contrario. Bueno, no sé si se habrá grabado, pero escucharme me habéis escuchado, ¿no? Porque voz tengo. Sí, vale, gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? No te pienses que me molesta, todo lo contrario. Decíamos que que necesitamos trabajar y vivir esos valores, porque todos los seres humanos somos ambivalentes, somos capaces de hacer el bien, pero también de hacer el mal. Somos aptos para hacerlo más grande, pero podemos llegar a hacer algo con relativa o verdadera maldad. En el hombre hay dos fuerzas que empujan. Una fuerza hacia el don gratuito, hacia la generosidad, el perdón, la entrega, y otra fuerza que lleva al ser humano más antiguo, ¿no? O sea, a la bestia humana en todos los sentidos. Somos habitantes de dos reinos, el de la libertad y el de la necesidad, el del espíritu y el de la carne. Y es por eso que en el don de la donación y del egoísmo hay dos extremos. Hemos de pensar que en todo momento el ser humano tiene talentos ocultos que están a través de la educación y de la ayuda de Dios que pueden extraer y ponerlo en el exterior para que fructifiquen. ¿Cómo podemos practicar esos valores? Sobre los valores, vamos a ver, definir la palabra valor cuesta, hay muchas definiciones. El valor es una cualidad que atribuimos a una persona, organización o comunidad.
Decimos que alguien es paciente o justo. Decimos que alguien tiene valores, que tiene principios o no los tiene. Son cualidades que la persona tiene y que se hacen visibles en su manera de vivir. Y hay que diferenciar los valores de las virtudes. Las virtudes, que son buenas en sí mismo, son excelencias del carácter, son rasgos de la personalidad que hacen buena a una persona y la hacen deseable. Hay valores que son virtudes, por ejemplo, la compasión, la prudencia, pero hay valores que no son virtudes, como la salud, el trabajo o la familia. La familia no es una virtud, pero sí que es un valor, y un valor importante. Para muchos la salud es lo principal, pero claro, hay estilos de vida que nos llevan a tener mejor o peor salud. Y ahí entran pues la acción en cuanto a esa característica. Existen también acciones que son contraproducentes por exceso, pero a veces también por carencia. Hay un momento para reír y un momento para llorar. Hay momentos para callar y momentos para hablar. De todo tiene su momento, nos dicen las escrituras. Y lo que tenemos que hacer, una de las cosas que debemos hacer, de lo que hablábamos también en la escuela sabática, es valorar las consecuencias que tienen nuestros actos sobre los demás. No podemos decir cualquier cosa, es que yo soy así y lo suelto, ¿no? Ojo, que esto también lo hacen los cristianos, o lo hacemos los cristianos. Aprender de los fracasos y de los errores es muy importante. Muy importante. Se aprende, dicen, más de los errores que de los aciertos. Y saber rectificar es saber aprender de aquello que no he hecho bien. Y esto forma parte del aprendizaje de valores en nuestra vida. Por eso debemos aprender a anticipar consecuencias para tomar decisiones prudentes, responsables. Actualmente nos encontramos con un problema que es que hay poca libertad para defender algunos valores que son minoritarios. Es decir, defender lo que dice la mayoría es fácil, lo que dice la tribu, toda la vida, la etnia, o lo que las personas defienden en su mayoría. Eso es lo fácil. Defender un valor que es minoritario requiere audacia. Y a veces hay valores que no es que se rechacen, o sea, no es que sean algo que la sociedad no valore, mejor dicho, que las personas no valoren. Pero realmente ese valor en la sociedad está de capa caída, está bajo. Y lo veremos ahora en la práctica. Tenemos que saber vivir el presente y por eso yo pienso que vivimos en una época compleja, muy diversa, muy variada, con muchos cambios en muy poco tiempo, y estar al día a nivel de conocimientos, de noticias, de tecnología, es súper complicado. Ahí están los términos, los boomers. Los boomers son del 64 para atrás. Yo soy del 65, me salvo. No. Al final, para la gente joven, los boomers son todos los que ya tienen más de 45 o 50, aunque no se incluyen en la generación. ¿Por qué? Porque ya nos ven mayores. Y tecnológicamente, pues a veces hay personas que son hábiles. Joan es hábil tecnológicamente, pero otros no lo son tanto. Y hay una diferencia a nivel vivencia y de experiencia pues realmente grande. Por eso que tenemos que tener claro que vivimos en una época muy difícil, muy difícil. Tenemos sofás, tenemos grabaciones, tenemos micrófonos, todo lo que queramos. O sea, tecnológicamente estamos en la mejor época, se dice. Pero la gente habla entre sí. Hoy tienen soledad los mayores y, ojo, los jóvenes. Hoy los jóvenes padecen de soledad. Desde que bajaron los
los accidentes de coche, cuando salió esa ley de puntos famosa, que ha ido muy bien porque han bajado los accidentes de coche, también han subido los suicidios. El motivo más grande de muerte entre jovencitos y adolescentes es el suicidio. El aislamiento y el individualismo de nuestra sociedad es garrafalmente terrible. Lleva a que cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, nos aislemos de los demás y cada uno sea como una pequeña isla. Y esto sucede también entre nosotros. Y sucede en nuestras familias. Y sucede en todas las sociedades occidentales, por lo menos las occidentales, y más en las europeas, más sobre todo las europeas. Por eso que hoy vivimos tiempos duros. Y esos valores tous, blandos, son muy necesarios en estos tiempos duros. La sociedad actual es de un individualismo hedonista. Pesa mucho el ego, el espíritu de fragmentación que nos aísla unos de otros. El gran mito de la modernidad, o sea, de la época moderna, era que somos autónomos. Y no estoy hablando de autonomías políticas, no, personas, autónomos, como los anuncios del ¿cómo se llama este? De los de muebles, del IKEA. Independiente, soy independiente de casa mía. O sea, somos autónomos. La autonomía es la capacidad de darse uno a sí mismo lo que necesita sin influencia de presiones externas o internas. Es un nuevo paradigma que abre las puertas a la interdependencia, que cierra las puertas a la interdependencia. Estamos en tiempos duros porque jamás, como decía, ha habido tantos casos de ansiedad. La mitad o 3/4 partes del país se medican. Hay problemas de ansiedad, de estrés. Esta sociedad es cómoda físicamente, pero mentalmente es muy dura, muy dura. Es tiempos muy duros. Y las personas mayores, los que ya, iba a decir peinamos, no peino mucho, pero bueno, los que ya tenemos algunas canas o que ya hemos vivido ciertas épocas, yo recuerdo, porque yo soy aficionado a la literatura, a la buena literatura, que un día hace un par de años entré en una tienda de libros de segunda mano, que cada vez hay menos en Barcelona. Y había un hombre hablando con otro, con el dueño, estuvieron hablando unos minutos, yo mirando libros, y cuando acabó me puse a hablar con el hombre, y me puse a hablar con él y estuve un rato, estaba mirando el reloj, pero estuve un rato, y luego me di cuenta que estuve 1 hora. Y salí pensando, he estado perdiendo el tiempo, demasiado tiempo empleado. Pero luego me vino un espíritu de contradicción, como diciendo, ¿cómo que he empleado demasiado tiempo? Una persona con la que yo no conocía, a la que no me encontraré nunca más quizá, hemos estado hablando de cosas comunes, de cosas que nos acercan, que vivimos, que nos unen. Y claro, pasan unos días, porque el subconsciente va trabajando y te va dando cosas y vas pensando. Y llegas a la conclusión, ostras, pero si esto yo lo hacía habitualmente cuando tenía 15, 20 años. ¿Eso era lo normal? ¿O no era lo normal? Los que sois de mi quinta, más o menos, ¿era lo normal? Pues ya, ni nosotros lo hacemos. Ni nosotros, quizá algunos. Y de vez en cuando decimos, ostras, sí, empleamos tiempo. Pero parece que la vida tenga que ser hasta productiva. Incluso el día a día nuestro, fuera del trabajo. Claro, esta es la sociedad que se ha provocado. Yo no la he decidido que sea así, pero ha habido un desarrollo por muchas causas que no entraré y que probablemente yo no conozca bien, por el cual los países, los políticos, las empresas están dirigidas por gente que va per feina. Productividad, productividad. Si no,
Se acaba. Y estamos siendo dirigidos, pero en todos los ámbitos. En el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial. Hay verdaderos psicópatas. Repito la palabra, psicópatas. Gente que tiene cero empatía, que dirige equipos de trabajo, empresas, países. Y de países aquí podríamos citar nombres y nos pondríamos, yo creo que más o menos de acuerdo. Esta es la realidad de la sociedad. Es una realidad, no quiero ser catastrofista porque yo no lo soy para nada, pero es una realidad dura. Hay que saber analizar en la época que estamos. Y es una época muy, muy difícil. Eso de que los hijos lo tienen todo muy cómodo, muy fácil, ojo, ellos seguro que cambiarían tener las relaciones que teníamos nosotros entre nosotros. Yo tengo decenas de amigos. No tengo nada especial. Es verdad que me he movido mucho y eso también ayuda. Estuve 7 años en Sagunto, hombre, pues pasa gente. Pero es que hay gente que hoy tenga decenas de amigos. Que pueda llegar a tenerlos. Es difícil, muy difícil. Por eso digo que hace falta que tengamos valores. Valores que son blandos, que son toast, pero que son fuertes y que dan fundamento a nuestra vida. Yo he categorizado 200 valores que voy a desarrollar aquí. O sea que, con tranquilidad. No, es broma. 10 valores. 10 valores que podrían ser algunos otros, podríamos quitar, añadir, no son todos, ni digo que sean los... Hombre, algunos sí que son súper importantes, otros pues podrían ser otros. Pero bueno, creo que son algunos de los que son importantes y que debemos de vivir y de llevar a la práctica como cristianos. El primer valor, humildad. No está de moda. La humildad. Oye, oí los anuncios de coches dirigidos a las mujeres, porque hay coches que son típicamente dirigidos a las mujeres. Busca tu autonomía. Ahora tú eres quien dirige tu vida. Vamos, se dirige a las que se están pensando separarse, o se han separado, o se van a separar. O a que tienen un matrimonio en crisis. O sea que estamos en esta época. La humildad no está de moda. Es verdad que hay muchos libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué hacer emocionalmente. ¿Es importante recuperar la humildad? Muchísimo, porque vivimos una época de imagen. Totalmente de imagen. Tenemos las personas que cuelgan en el Instagram, pues eso, las fotos, lo que comen, cómo visten. Yo veo gente, paso por la calle y veo, ¿qué está haciendo? Y pienso, esta persona, claro que está haciendo una foto para Instagram. Veo personas hablando solas y digo, ¿qué está loco? No, perdona, espera, o sea, me cuesta ver ciertas cosas porque hay como un yo interno que se ha acostumbrado que la gente que hablaba sola le faltaba un cargor. ¿Me explico? Pues ahora la gente va hablando sola por todas partes, ¿no? Sola con otra persona, pero la otra persona no está presente, ¿no? Esto es lo que estamos. Pues bien, volviendo a la humildad. ¿Ser humildes qué es? Pues es reconocer nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos necesidad constantes de su apoyo. Es reconocer que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, ni de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde venimos, de dónde viene nuestra fortaleza. Podemos ser humildes y a la vez audaces, valientes y corajosos. Pero la humildad está entrado porque tiene valor en sí mismo y porque desde luego no está de moda. Dice un texto, yo tengo un texto para cada valor. Pueden haber otros textos, esto no. Pero el Proverbios 11:2
Dice, la arrogancia provoca desprecio, la sabiduría se encuentra en la humildad. Dios busca personas humildes. Y para crecer espiritualmente y emocionalmente hace falta la humildad. Hay personas que no son cristianas que son tremendamente humildes, muy humildes, y son admirables, pero también las hay que son absolutamente lo contrario. Segundo valor, respeto. Es el valor ético-moral que reconoce que una persona tiene valía. Va más allá de la tolerancia. Es la deferencia, el respeto, saber que una persona tiene valor en sí misma. Y es importante porque hoy vivimos en la época, en la edad de la irreverencia. ¿Sabéis? Cuando yo me fui de vivir a Orense, a Huelva, yo al principio decía, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué me mira la gente? Es que en Orense, por lo menos en los... eso era la 97, o sea que ya hace casi 30 años. Empiezo a explicar historias como las abuelitas. Pero bueno, en Orense la gente vestía, no sé ahora, pero vestía muy bien. Los orensanos, oye, iban bien vestidos en la calle. Y yo vestía así. Llegas a Huelva, que es la Andalucía profunda, y claro, tuve que cambiar la manera de vestir. Porque la gente vestía muy campechana. Pues bien, nosotros en nuestra época, la vestimenta para mí no es importante. Para mí lo que es importante es que vivimos en una época donde hay falta de respeto. Y esa falta de respeto lleva a la agresividad, lleva a que las personas no respetan ni las canas, ni las edades, ni muchas cosas. Y hay, pues eso, el valor del respeto también es algo muy necesario. La Biblia nos deja claro que las familias que son estables y las sociedades estables se construyen alrededor de lo que es el respeto. Se habla de la autoridad, del respeto entre hombres y mujeres, entre marido y mujer, entre padres e hijos. El respeto es importante porque lo es todo. Donde no hay respeto, Dios no puede morar. Y eso es muy importante. Jesucristo dice en Mateo 22, 39, ama a los demás como a ti mismo. Es decir, que te tienes que amar. Te tienes que amar. Hay personas que pasan su vida con problemas de autoestima porque ha habido ausencias, problemas, dificultades familiares. Esto es algo bastante común. Pero Dios nos acepta y nos quiere tal como somos y nos ve como quiere que seamos. Con su preconocimiento, sabe de nuestras posibilidades. Por eso Dios nos dice que cualquier persona merece respeto. La persona no significa la opinión. La opinión puede estar absolutamente en desacuerdo con esa persona, pero a la hora de dialogar con esa persona has de tener respeto a la persona. Tercer valor. Este sí que está muy de moda, la libertad. Es la posibilidad de decidir por nosotros mismos la actitud y la conducta. Es que nos configuramos como personas porque somos capaces de elegir entre diversas alternativas. La libertad en Grecia fue entendida de manera inicial, como también en Roma, como la contraposición de la esclavitud. Había el hombre libre y el hombre esclavo. Y había esa diferencia. El cristianismo, Jesucristo, rompe totalmente con estos esquemas. Lo rompe además desde la base, sin guerras, sin revoluciones, sin actos tal. Rompe. No hay judío ni griego. No hay hombre ni mujer. Todos somos iguales delante de Dios. Oye, ¿sabéis lo que suponía para esto, para un ciudadano romano y para un esclavo romano? Porque en la iglesia
en la Iglesia, a veces no nos damos cuenta, no lo pensamos, pero en la Iglesia se juntaban ciudadanos romanos y servidores que no tenían ningún derecho, ninguno. Y se juntaban y ninguno era más que otro. Ojo, esto era revolucionario para la época, pero un revolucionario no de vamos a hacer scratch, no. Desde la base. ¿Qué significa lavar los pies? ¿Por qué dice que lo hagamos? Evidentemente porque un acto de humildad para recordar lo que Jesucristo hizo, pero es que tiene un aspecto emocional y espiritual muy importante, porque se lavaban los pies el esclavo igual junto al libre. Esto era romper. Por eso el cristianismo tiene un éxito tan grande, sobre todo en capas bajas económicamente y socialmente de la sociedad, porque son las que tienen más a ganar en esta situación. Porque entienden que Dios los ama, que Dios los acepta como son y que no hay situaciones de que, bueno, evidentemente habrían ciertas formas de saludarse o de, yo qué sé, no tenemos mucha información sobre esto, pero había una estructura cambiada totalmente. Claro, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es ser libres? Para nosotros en nuestra época esta palabra no tiene tanto valor. Se habla mucho de la libertad, y parece que la libertad tengas que hacer todo y si al otro le molesta, que se fastidie. Yo soy libre y hago lo que me da la gana. Eso es lo que muchos piensan. Pero para aquellos que eran esclavos o que no eran ciudadanos, había gente que... Pablo era ciudadano romano, pero la mayoría no eran ciudadanos romanos, sin ser esclavos. O sea, simplemente no eran ciudadanos romanos. Eso era una bomba, era un cambio extraordinario. Yo me pregunto si hoy, en el siglo XXI, 2025, el Evangelio son buenas nuevas, ¿no? ¿Sí o no? A mí me da la impresión que a veces son buenas viejas, porque repetimos a la saciedad mensajes que quizá en otro momento fueron la vanguardia y hoy día ya no son novedad en la sociedad. Y la Iglesia, nosotros como cristianos, tenemos que estar en la vanguardia, abriendo paso, que la gente nos vea. Y por desgracia, el cristianismo se ha vuelto, con la influencia de la política, evidentemente Constantino y demás, y lo que ha venido, en un movimiento conservador. Y bueno, no entraré en política, evidentemente, pero la Iglesia y el cristianismo tiene que ser un elemento vertebrador y que se acerque a todos sin juzgar. Sin juzgar. Pero bueno, el tema de la libertad en Jesús daría para un culto en sí mismo. La fe, cuarto valor, es muy conocido y claro, no puedo dejar de ponerlo porque es muy importante. Hebreos 11:1. La fe es poseer anticipadamente lo que esperamos, es conocer realidades que no vemos. La fe es un valor compartido entre los creyentes o no creyentes. Ojo, no pensemos que nosaltres solamente tenim fe. Lo que pasa es que tenemos fe en Dios o en Jesús. Hay otros que tienen fe en otras cosas. Y esa fe, esa confianza, ese valor o ese objetivo que tiene en la vida le da para poder funcionar en la sociedad. Y hay gente, vamos a ver, que tal como funcionan, mejor que se queden donde están, porque hacen más bien, quizá, ayudando a los necesitados, a los pobres, a tal cual, que si estás entre nosotros, disculpad que lo diga así, porque cada uno, Dios sabe lo que hace cada persona. Pasamos la fe porque es muy, muy conocido. Quinto valor, otro valor muy poco de moda, la compasión, la pasión con. Vamos a ver,
La compasión está formada con el com y pasión. Es un sentimiento mediante el cual compartimos el sufrimiento del otro. Es el deseo de ayudar, el deseo de implicarse para aligerar la pena del otro. La compasión, según dice un artículo de una revista, consta de 3 etapas: notar, oír y responder. Cristo se movió a la compasión por las personas en dificultades y necesidades. Y no solo sintió compasión, sino que abordó las necesidades de la gente. Este es un valor que queda soterrado por esta sociedad tan individualista. Pero si nos fijamos en situaciones extremas, ¿qué ha pasado en Valencia? Fueron con la Dana, fueron miles y miles de personas desde otros lugares de España y quizá del extranjero. Vinieron desde Cataluña, desde Orense, desde Huelva, desde cualquier parte, fueron a ayudar. El ser humano, en su verdadero yo interno, es compasivo. Lo que pasa es que el medio le empuja a no serlo si es que no hace una abstracción de lo que es la vida. Y Dios nos llama a ser compasivos, a deconstruir la lógica del poder, a romper con el paradigma religioso del templo. Cuando Jesucristo se acerca a la mujer que tenía pérdidas de sangre y ella se atreve a tocar el manto de Jesucristo, era impura, ¿eh? Según las normas, Jesucristo estaría impuro 7 días. Jesucristo, cuando permite y hace eso, está rompiendo también de una manera indirecta o directa, pero sin armar, vamos aquí, vamos a conquistar. No, que era lo que quería Judas. No, rompe con el paradigma del templo y del santuario, con todo lo que suponía de sacrificios y de cosas que ya no tenían sentido a partir de la venida de Jesucristo. Sexto paradigma o valor, la justicia. Desde la perspectiva cristiana es el reconocimiento de los derechos de las personas, no solo como seres humanos parecidos a nosotros, sino sobre todo como prójimos y hermanos. Podemos hablar de la justicia social, la equidad, la dignidad de las personas. Los partidos en la política se busca el sentido de la justicia y lo intentan bajo sus presupuestos y sus ideas. Es verdad. Lo que pasa es que, como la justicia es ciega, al final sabemos que los poderosos, los que tienen una posición de poder, pues consiguen que la justicia esté en el lado que esté. No sé si alguien vio el documental de TV3 sobre, ¿cómo se llama? El martes, sobre esto que es cancerígeno de las fachadas, ¿cómo se llama? El amianto. Buscarlo, por favor. Miréis o no TV3, buscad sense ficció. L'amiant o algo así. Fue este martes. 30 años de lucha para que se consiguiese una condena para los que sabían, los empresarios que tenían el amianto, que producían amianto, sabían que era cancerígeno y siguieron adelante y contaminaron Cataluña, porque reportajes de Cataluña, pero España y todo el mundo con el amianto, y han causado centenares de miles de personas muertas solamente por la ambición del dinero. Es una maldad. Os recomiendo, porque ahí se ve cómo los poderosos tienen sus sistemas para que todo se retrase, se demore, que haga una apelación, etcétera, etcétera. Y el sistema en sí mismo protege esta actitud. Es terrible. Por eso que la justicia de Dios evidentemente es diferente de la de la sociedad. Texto bíblico, Mateo 5:20. Os digo que si no sois más justos que los maestros de la ley y los fariseos,
no entraréis al reino de los cielos. Cuidado, cuidado. Tengamos cuidado porque también hoy tenemos maestros y gente que farisea. Cuidado. Tengamos cuidado de esa influencia. Séptimo valor, la gratitud. Hombre, hay que ser agradecidos, ¿no? Es agradecer al que nos hace un bien, un servicio, un favor y mostrar agradecimiento. Hemos de dar gracias en todas las circunstancias. Es una forma de vida que para nosotros puede fluir naturalmente en nuestros corazones. Pero ¿qué nos aporta la gratitud? La gratitud nos genera relajación, aumenta la sensación de bienestar, renueva nuestra energía interna, nos hace más fuertes psicológicamente. Esto que estoy diciendo está copiado de Internet. O sea, es literalmente demostrado, científicamente demostrado, como se dice, ¿no? Aumenta la capacidad de resiliencia, nos recupera más efectivamente delante de la adversidad. Vivir desde el agradecimiento es importante para encontrar el equilibrio interno. De pequeños nos enseñaron a decir gracias cuando te daban algo, o cuando ibas a una casa, cuando te tal, pero no nos enseñaron a dar gracias siempre. Si hemos vivido en una obra cristiana, nos han enseñado pues dar gracias a Dios, pero no a vivir con el levantarte por la mañana. Yo cuando levanto la persiana, ahora al levantarla, si veo un día gris, mi reacción instintiva es decir, ostras. Pero claro, yo tengo que rectificar mi yo interno y pensar, no, que hay días, hombre, el valor del sol en este mundo de contrastes tiene valor. Con un día gris, ya está. Pues hay que dar gracias a Dios. Pero tengo una lucha interna. Y a otros les pasará con otras cosas. A mí me gusta el sol. No me he ido a vivir a otro país por el sol. Entonces, tenemos que aprender todos a vivir siendo agradecidos, porque eso nos ayuda a ser más alegres, más positivos. Nos genera una dinámica positiva, contagiosa. Si uno agradece a otro, una sonrisa, le dice un comentario. Bueno, yo he venido en tren. Entonces, cuando fui a comprar el billete, fui a una taquilla y dice, aquí, esto es de información. Digo, vale. Bueno, pues a ver si se me ocurre algo que preguntarte. Ya sabéis que con humor. Y vengo aquí y te le pregunto. Saco el billete y luego le digo, oye, se me ha ocurrido una pregunta. ¿En qué línea? Y la chica sonreía. ¿Por qué? Porque el humor rompe distancias, porque el humor hace que... He dicho, ¿en qué línea, en qué andén es el tren hacia Figueras? Pues el 13 o 14. Vale, gracias. Pero yo no me pongo de ejemplo, porque, por Dios, si yo lucho para agradecer cada día por la mañana, porque no lo tengo interiorizado. No lo tengo interiorizado como persona, como Pera Olivella. Lo tengo a veces que pensar. O sea, que no soy ejemplo para nada. Pero intentemos todos dar gracias a Dios y a la vida que nos da y a lo que tenemos y a lo que somos. Es importante. Octavo valor. Ya solo quedan 192. No, estamos en el octavo hasta el décimo. Perdón. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué es perdonar? Pues perdonar es mostrar misericordia, clemencia a quien nos ha ofendido y nos ha causado algún mal. Cuando perdonamos, cancelamos la deuda que teníamos con otras personas, con los otros. Los estudios psicológicos nos dicen que perdonar es liberador y que restaura relaciones rotas. ¿Sabéis? Yo me pensaba que no era rencoroso. Digo, yo no tengo enemigos.
yo me llevo bien con la gente. Oye, pero de repente pasan los años, vives algunas vivencias malas con algunas personas, te cuesta, me cuesta perdonar, le pido a Dios que me ayude a perdonar, lo consigo, perdona. Pasa un año, pasa 2 años, habla una persona sobre esa persona y yo, y dices, ¿qué pasa aquí? Es un trabajo a veces, todos tenemos nuestras flaquezas. Y a veces descubrimos que una flaqueza es aquello que jamás habíamos pensado que era. Yo resulta que naturalmente soy rencoroso. Y no me había dado cuenta hasta hace no tantos años, porque como no vivía en conflicto con la gente, pues tampoco me lo encontraba. Pero claro, vives 3, 4 conflictos y ya me gustó. Y claro, es una lucha. Y es una lucha para todos. Y cada uno tiene que reconocer. Yo he puesto este ejemplo para que veáis que yo tengo mis debilidades, como vosotros, que nadie es mejor que otro, que todos somos iguales delante de Dios y que debemos de saber reconocer internamente de qué pie cojeamos. Porque claro, hay cosas, hay tentaciones para algunos, por ejemplo, el poder. Oye, es que a mí es que no me interesa para nada. Te recuerdo que estaba en la iglesia del Clos y tal, o en Terrassa, y yo veía que había hermanos, pues, o en otras iglesias, que hermanos que se enfadaban porque no habían salido en la junta de nombramientos o no habían salido escogidos de tal nombramiento. Y yo les decía, literalmente les decía, oye, que la junta de iglesia no es un barco para el cielo. O sea, no. Y yo a las juntas se lo he dicho. Yo, si pudiera, no estaría en la junta. Pero oye, me toca. Porque si no estoy, duraré poco. El poder a mí no me tienta, por ejemplo. Pero en la iglesia, dentro de los pecados, digamos, del pecado de la sexualidad, no sé, otros pecados que se consideran malignos y tal, y que están muy claros, el pecado o la tendencia a querer tener poder, eso, ojo, que se practica y mucho. Y mucho. Y es uno de los principales temas de conflicto en las iglesias hasta la conferencia general, etcétera, etcétera. ¿O no? No digo nada más. Estábamos hablando del perdón, ¿no? Bueno, es que también, como en la escuela sabática, ya veis que me he salido por la tangente. Lo que pasa es que el reloj sigue, pero bueno, aquí estamos. Pues eso, el perdón es la base de nuestra relación con Dios. Perdonar los pecados gratuitamente nos lo hace Jesucristo. Y Dios nos pide que perdonemos, porque el perdón a quien beneficia es a uno mismo. Si yo me enfado con alguien durante un año, o 3 meses, o toda mi vida, el otro igual ni se entera. ¿Qué ganamos? ¿Qué gano? A veces es una debilidad interna y hay que pedir a Dios que nos ayude. Y reconocerlo. En este como en otros temas. 9, el amor. ¿Qué podemos decir? El amor no podía dejar de estar. Es la base del cristianismo, es el motor de la sociedad, es el que da sentido a las personas. El amor de pareja, de padres e hijos, el amor de enemigos, de amigos, el amor hacia los enemigos. ¿Qué sería nosotros sin amigos? Yo le decía el otro día a un amigo, oye, esto de que hasta la muerte nos separe, quizá tendrán que dejar de decirlo en los casamientos y empezar a decirlo entre los amigos. Porque claro, los amigos generalmente los que son verdaderos amigos, por lo menos en nuestras épocas, permanecen siempre. Joan, hem estat anys sense veure'ns, potser, i sense parlar, i no passa res. Com si fos...
Sí, un tiempo que estás. Yo, por ejemplo, con Oliver aún no he hablado hace años. Con Iván de vez en cuando, y nos enviamos cositas y tal. Y me encuentro con Oliver, con el hijo, me lo encuentro, y como si no hubiera pasado nada de tiempo. Nada. ¿Por qué? Porque somos amigos. Y eso es importante. El amor tiene que vencer las dificultades. Y hoy en la sociedad nos vemos empeñados, empujados al individualismo. A un individualismo que nos lleva a ser poco tolerantes, poco comprensivos, donde no sabemos valorar suficientemente la vida. Y el amor es el que transforma la vida, el que da fuerza para vivir en las épocas de felicidad, en las épocas de bienestar, en medio de una vida que no es compleja, que es difícil. Una vida que es traicionera. Vivir en este mundo no es fácil. Para nadie, ¿eh? Hay algunos que tienen sus necesidades cubiertas por sus riquezas. Pero el equilibrio interno, el equilibrio emocional y de amor, etcétera, no te lo dan las posesiones, ¿eh? Para nada. Incluso puede ser contraproducente, según cómo. Jesucristo, a través de su ministerio terrenal, mostró el amor que tenía para los demás, sirviendo sobre todo a los pobres, a los enfermos y a los afligidos. Y les dijo un mandamiento. Les dijo, guardar el sábado y creer en el santuario. No les dijo eso. Les dijo, os doy un mandamiento nuevo, Juan 13:14, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Primera Juan 1:19 dice, ya que Dios nos ha amado primero, amemos también nosotros. En esto verán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Ay, si esto lo hubiésemos vivido y practicado siempre. Pero bueno, siempre estamos a tiempo de corregir. Corregir, mejorar, forma parte de la vida y del aprendizaje. Y saber aprender de nuestros errores, como personas, como iglesias y como creyentes. Y la iglesia, que desconozco cuál es la realidad, y francamente ni la quiero saber, porque yo siempre he dicho, oye, el cotilleo nunca me interesó ni nunca me ha interesado, ni el adventista ni el adventista. No me interesa saber nada de nadie, porque el que añade conocimiento añade sufrimiento. El 10º valor, y con esto terminamos, la paz. Es la capacidad del individuo de llegar a tener una sensación interna de tranquilidad, de aceptación. La paz es deseable, es un valor universal. Se habla de paz, es un valor que está de moda. Algunos quieren llegar a la paz a través de la guerra. El método lleva siempre al resultado metodológicamente adecuado. O sea, si buscas a través del enfrentamiento llegar a la paz, te quedarás en el enfrentamiento. Y esto es uno de los problemas que tiene la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que la paz de Cristo tiene que ver con la paz social, cósmica, pero que la raíz está en el corazón. Por eso, Jesucristo, que ha vencido la muerte, nos ha dicho en Mateo 5:9, bienaventurados, bienaventurados quiere decir felices. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Concluyendo, los valores se pueden defender y se pueden definir por las palabras, pero lo importante son los hechos. Utilizar y saber los términos nos ayuda a encajar y a determinar. Oye, yo soy humilde. Yo soy perdonador, o sea, es bueno saber los términos, pero lo importante es la práctica. Pero los términos nos ayudan a enfocarnos en la realidad. Y también hemos de saber abrir nuestros brazos, nuestra manera de ver, para cambiar, para mejorar. Que nuestros hábitos se conviertan en nuestros valores, porque entonces nuestros valores se convertirán en nuestro destino. Que el Señor nos ayude a poder practicar esto en nuestras vidas. Amén.